Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga ricamente. Sean bienvenidos a la casa del Señor para aprender de su palabra. También saludamos a la distancia a nuestros hermanos y amigos que a través de los medios YouTube y Facebook nos escuchan. Bendecido sea cada uno y bienvenido a la obra de Dios. Vamos en esta hora a compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Vamos a leer del versículo 10 hasta el 20, perdón. Y entonces vamos a leer en forma antifonal para donde todos participemos. Yo leo un versículo, ustedes leen el que sigue. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos leída la palabra de Dios y arriba tiene como tema la armadura de Dios. Nosotros para el día de hoy le hemos dado un subtema que se dice revisión de la armadura. Pero antes de entrar al estudio, vamos a buscar la presencia de Dios. Padre, gracias por tu palabra leída y por cada hermano y hermana aquí presente y también los que están a la distancia, dispuesto para escuchar y aprender de tu palabra. Nosotros no somos maestros, el maestro es el Espíritu Santo. Y la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad. Por lo tanto, Él es el primer invitado. Esperamos, Señor, que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones y nos ayude cada día a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Efesios, les hace conocer de que somos soldados de Cristo y que el soldado de Cristo debe tener una armadura y él la da a conocer. Y esta armadura del soldado cristiano está relacionada con la armadura del soldado romano. Y como vemos, Pablo en su introducción para hablarles de la armadura en el versículo 10, el 11 y el 12, nos hace entender que debemos ser soldados firmes en el Señor y vestidos de la armadura de Dios, porque tenemos una lucha con un enemigo gigante. Dice que se llama principado, se llama potestades, se llama las huestes de maldad en las regiones del celeste, contra el mismo diablo. Y entonces Pablo nos dice que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios. El cristiano es un soldado de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Cuántos hay que son soldados de Jesucristo? Amén. Gloria a Dios por aquella que con entusiasmo lo dijo. Presente. El soldado se le da la armadura. Al soldado romano le dan la armadura
y la armadura está compuesta de dos partes. Siendo varias piezas, se divide en dos partes. La parte defensiva y la parte ofensiva. La parte defensiva es para defenderse de las armas enemigas. Y las armas ofensivas es para ofender con ella al enemigo y vencerlo. ¿Estamos claros? Amén. Bien, entonces Pablo cuando habla de las armas y las compara con las armas del soldado romano, en el versículo 14 nos dice lo siguiente. Leemos este versículo y dice: está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Aquí declara Pablo la primera arma defensiva. Al soldado le dan un uniforme, lo visten y le ciñen bien ceñido ese uniforme para que en un combate, en una carrera, no se le vaya a caer el pantalón. Bien, entonces así mismo nos dice la palabra de Dios que como soldados de Cristo tenemos que ajustar, ceñir nuestro lomo a esta arma defensiva que se llama verdad. Ese cinturón del soldado romano está comparado con el cinturón cristiano que se llama la verdad. Como soldado de Cristo debemos siempre estar dispuestos a decir la verdad, a andar en verdad y vivir en verdad. Amén. Amén. De esta manera es clasificado y comparado ese cinturón como la verdad que el soldado debe siempre atar a sus lomos. Ojo, hermano, si como soldados de Cristo no nos ajustamos a la verdad, somos entonces presa fácil en las manos de Satanás. Porque nos lleva a decir mentira y cuando caemos en el revoltillo de mentira, pecamos y Dios no está allí. Y Dios no está de acuerdo con un soldado mentiroso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, Amén. ajustémonos, hermanos míos, a la verdad. Dios nos bendiga y nos ayude a ser hijos de Dios verdadero, afirmándonos en su palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bien, hay una segunda herramienta que también nos da Pablo, nos da Dios a través de Pablo, la cual como soldado debemos llevar. Y es necesario, hermano, que con atención prestada miremos cuál es esa segunda herramienta, esa segunda arma. Arma defensiva son las que estamos viendo. La segunda arma defensiva bajo la dirección del Espíritu Santo que vamos a hablar se llama la coraza de justicia. En el soldado de allá del mundo de romano o el soldado del ejército de hoy en día, la coraza hoy en día es lo que llamamos un chaleco antibala, que cubre todo el pectoral y protege la parte de más vital importancia del ser humano, que es el corazón. Cuando una bala penetra en el corazón, automáticamente no hay vida, se murió. Pero si el corazón está protegido, esa bala llega y resbala, porque ese chaleco antibala es una pieza, una lámina muy delgada, pero puro acero resistente y no deja que penetre. En la herramienta del cristiano, en la armadura del cristiano, está considerada como la coraza de justicia. Mi corazón, tu corazón debe estar protegido por la coraza de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Andar en justicia, no en injusticia. Todo lo que hagamos que apunte a ser justo, apunte a ser verdadero, tiene aprobación de Dios y respaldo divino. Lo que hagamos nosotros en injusticia desagrada a Dios y nos desampara y no tenemos la protección del Espíritu Santo y entonces ahí caemos presa fácil en las manos de Satanás, porque él aprovecha el espacio de que estamos sin la cobertura del Espíritu de Dios, porque actuamos con injusticias. Amén. Amén. El soldado siempre lleva puesta su coraza para que su corazón no se vaya a correr el riesgo de que una bala lo penetre.
Usted y yo, como soldados de Cristo, debemos estar ligados a la justicia divina para que el enemigo no haya cabida y nos lleve al fango de las injusticias, a cometer fechurías que desagraden a Dios. Así es de que, hermanos, mucho cuidado. Necesitamos vestir nuestro corazón, cubrir nuestro corazón con la justicia del Dios Altísimo, que ese sea nuestro deleite cada día. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender que como hijos suyos tenemos que ser justos. Bien, el tercer paso o la tercera arma defensiva que nos enseña la palabra de Dios, el Espíritu Santo, utilizando a Pablo, nos habla de una tercera arma defensiva. Y es allí que cada uno de nosotros tenemos que estar atentos, que tenemos que tener esa arma, porque sin esa arma podemos fallar. ¿Cuál es esa arma? Dice el versículo 15, tercera arma defensiva. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En este tercer punto o tercer paso, el soldado le dan unas botas. Y esas botas tienen que estar bien sujetas, bien amarradas. Aquí dice calzado los pies. ¿Por qué tiene que estar bien amarradas esas botas? Bien firmes. Porque el soldado está dispuesto tanto a practicar el ejercicio como también a entrar a un combate. Y en ese combate le toca correr, ser ágil, y entonces si el calzado está mal amarrado, se le puede enredar, salírsele y él caer, y entonces es una falla. Asimismo el Señor nos manda que nosotros estemos calzados, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa la palabra apresto? Apresto es algo que nos sujeta, nos une y nos mantiene unidos, mantiene las arterias unidas. Y esto, hablando de la palabra de Dios, significa que el Evangelio de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón une todo nuestro cuerpo a un mismo delineamiento. Entonces nuestros pies calzados bajo los parámetros del delineamiento de la palabra de Dios, nunca vamos a tropezar y a caer. Nunca vamos a pisar en falso, porque nuestros pies están ceñidos a lo que nuestras neuronas, nuestros tejidos espiritualmente están unidos por la fe a la palabra de Dios. La mente y el corazón dan la orden y los demás miembros obedecen. Así los pies se obedecen a lo que hay en la mente y a lo que hay en el corazón. Por tanto, si en tu mente, si en tu corazón está la palabra de Dios, tus miembros, el resto de tus miembros van a andar en buenos pasos. Si no hay tesoro de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, fácilmente vamos a caer en deslizamiento y vamos a fracasar. Así es de que mucho cuidado con esta tercera arma de defensa, el calzado bien ajustado. Tu vida bien ajustada a la palabra de Dios. Hermanos, amigos, hijos, alejados de la palabra de Dios, somos presa fácil para Satanás. Estas enseñanzas nos ayuden a permanecer como soldados de Cristo, haciendo buen uso de la herramienta que Dios nos ha dado. La primera herramienta vimos allá en el pasado, en el primer título, era la verdad. En el segundo subtítulo, la justicia que debe de ir en nuestro corazón. Y en el tercer subtítulo o subtema que estamos viendo, dice que calzado nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sujeto nuestros pies a lo que nuestra mente y nuestro corazón han narrado de la palabra de Dios. Ellos narran el corazón y la mente y dan órdenes. El cerebro da orden a todo el cuerpo. Entonces, si tus pies están bajo la dirección de lo que la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón, tus pies van a andar en ese delineamiento, no tropezarán, no caerán. Amén. 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 En el cuarto paso, o la cuarta herramienta de la que Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla,
nos habla de una herramienta del soldado que se llama escudo. Dice el versículo 16, entrando a la cuarta armadura, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El enemigo ataca hoy en día con fuego. En el pasado atacaba con flecha, atacaba con espada. Hoy ataca con fuego, con un fusil, con un cañón, con una pistola, con un revólver, con un misil. Y todo esto es fuego. Y dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué era el escudo en el soldado romano? El escudo en el soldado romano es una redoma metálica, siempre grande, y lleva un aro en el cual mete la mano, y acá tiene un agarradero, y aquí está sujeta por el aro, acá todo esto le cubre el cuerpo, y es algo metálico pero balsudo, que él puede jugar con él. Cuando la flecha venía, él metía ese escudo y no penetraba en su cuerpo. Y acá para el soldado cristiano, hoy en día ese escudo casi no existe así, sino que nos habla del escudo de la fe. Mucha fe en el Señor. Nuestra vida debe estar llena de fe en el Dios del cielo. Y el Espíritu Santo entonces, por medio de esta fe que tenemos en Él, nos cubre como el escudo protector. Y no deja que los dardos de fuego del enemigo, que de pronto un fusil, un misil, una pistola, o de pronto un deseo mundano, que también el diablo manda los dardos, no nos penetra en ninguna parte del cuerpo. Amén. Amén. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, debemos de ser soldados ejercitados en la fe. Si tu fe no la ejercitas bajo la dirección del Espíritu Santo, haz de cuenta que estás desprotegido, no tienes ese escudo. Pero si tu fe tarde y mañana la ejercita, buscando la presencia de Dios en fe, en clamor, en súplica, y ser conciso en el Señor, de que en Él eres un vencedor, entonces este es el escudo que te va a proteger de los dardos de fuego del maligno. Este es el escudo que nos protege de los dardos de fuego del maligno. Amén, hermanos. Amén. Entonces, de esta manera hemos visto estas 4 partes de las armas defensivas que el cristiano debe de aprender a manejar. No olvides, hermano, no olvide que debe de saber manejar el escudo de la fe. El escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ahora ya en la 5ª parte se toman 2 herramientas, 2 armaduras que son las armaduras ofensivas. Y son conocidas de la siguiente manera. Mire, leamos el versículo 17. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero el versículo 18 da el complemento de estas 2 herramientas. Dice, orando, ¿cuándo? ¿Ayer o de vez en cuando? No, Señor, tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda paciencia y súplica por todos los santos. En estos 2 versículos, el 17 y el 18, el Señor a través de Pablo nos describe las 2 armas ofensivas. La una dice tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco que hoy usan los soldados, la policía, toda esa gente de inteligencia, de la fuerza pública, usan y llevan ese casco. Porque en un momento una bala le puede llegar a la cabeza y matarlo. Pero ese casco es un casco que está hecho de un material demasiado fino, acero también, lo mismo que la coraza. Ese casco le defiende la mente.
Ese casco representa en la vida de un cristiano la arma de la oración. El arma de la oración. El versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Pero el versículo 17, cuando habla del casco, es decir, dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. A la vez habla de las dos armas ofensivas. El yelmo, que representa la oración, y la espada del Espíritu, que representa la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que a ese enemigo gigante, a ese enemigo, a esa hueste de maldad, a esa coalición de demonios, Dios nos ha dado dos armas para vencerlo. ¿Cómo se llaman esas armas? La oración y la palabra de Dios. ¿Cómo se llaman esas dos armas en la vida del cristiano? La oración y la palabra de Dios. Cristiano que no ora es una presa vulnerable en las manos de Satanás. ¿Ustedes están escuchando, hermanos? Cristiano, joven, señorita, niño, viejo, que no ora, Satanás lo devora. En la mano de Satanás es presa vulnerable. Cristiano que no lee y medita y escudriña la palabra, en las manos de Satanás es presa vulnerable. Pero Dios nos ha dado una herramienta. Se llama la oración y la palabra de Dios. Es necesario. En el Salmo 55, el versículo 17 dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi clamor. Oiga bien, cuando usted ora tarde, mañana y a mediodía, es decir, la vida del cristiano es una vida de oración, porque tiene la seguridad que en la medida que clame, Dios escucha. Y Él oirá mi clamor. Cristiano que no ora, cristiano que no clama, cristiano que no busca a Dios, no le encuentra. Caballeros, damas, que no busca a Dios, que no ora, que no clama, no encuentra el respaldo divino, porque Dios está dispuesto a oír y escuchar el clamor. Luego viene la otra herramienta ofensiva, que es la palabra de Dios. Escrito está, con las herramientas que debemos vencer a Satanás con la palabra. Muchos cristianos se contentan con que alguien dijo, sí, soy cristiano, pero ya leyó algo, ya alguien leyó y yo oí. Sí, eso está bien. Usted está llamado como soldado a hacer buen uso de la herramienta que Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa? Leer la palabra, de escudriñarla y así poder tener una herramienta para vencer a Satanás. En el Salmo 119, el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando leemos la palabra, memorizamos y aprendemos de ella, ¿dónde la guardamos? En la mente y especialmente en el corazón. Cuando viene el ataque del enemigo, si hemos guardado la palabra de Dios, entonces tenemos un arma, un recurso de defensa. No, la palabra de Dios dice esto, y con esto no me vas aquí a vencer, porque yo tengo la defensa de la palabra de Dios. Atacarlo con la palabra. Pero si no guardamos nada en la mente y el corazón, viene Satanás y nosotros tenemos un recurso espiritual. La palabra, las armas ofensivas que Dios nos ha dado como cristianos, como soldados de Cristo, es la oración y la palabra de Dios. Cuando iniciamos, preguntamos cuántos son soldados de Jesucristo y todos dijimos, todos, amén. Y gloria a Dios de que todos somos soldados de Jesucristo. Aprendamos a relacionarnos con Dios con la palabra, aprendamos a usar la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, si no meditamos en ella, si no escudriñamos en ella, el Espíritu Santo quiere revelarnos muchas cosas, pero tenemos que venir a la palabra primero y suplicarle. Así que, hermanos, nos queda claro como soldados de Jesucristo tenemos dos armas ofensivas para vencer. Recuerde que la lucha no es con muchachos, con niños, ni con humanos. Es contra principados, contra las huestes. Y cuando hablamos de hueste, está hablando de un ejército grande, armado, que nunca duerme, sino que está siempre diligente, atacando en todo momento, buscando la ocasión y el momento para atacarnos y vencernos.
¿Cómo se llama ese ejército? Hueste. En otras palabras, legiones de demonios, instruidos por Satanás. Pero nosotros hacemos parte de las huestes celestiales, del ejército de Dios, quien lo comanda el Señor Jesucristo. Y firme en Él, firme en la oración, firme en la palabra, firme en nuestra vocación consagrada a Dios, en la santidad y en la verdad y en la justicia, somos más que vencedores. Es de la única manera como podemos vencer a este enemigo. Por muchas veces nos trae cosas, ilusiones, y a la vista de los ojos son buenas, pero hay que analizarla en profundidades a la luz de la palabra para que no caigamos en el enredo del engaño, en la mentira y luego seamos un fracaso. Que Dios nos bendiga a través de su palabra y que nos enseñe cada día a entender cuáles son esas armaduras que como cristianos debemos usarlas. Las defensivas para defendernos de los ataques y las ofensivas para ofender al enemigo y vencerlo. Amén. Amén. Padre, una vez más, le damos gracias, Señor, por su palabra y por cada oyente que la ha escuchado, Señor, a través de estos medios, a través de YouTube, a través del Face y los que tuvieron presente, Padre. Gracias. Que esta palabra, Señor, nos motive cada día a saber que usted nos ha dado una herramienta y que no debemos de tenerlas en descuido. Que cada vez que despertemos por la mañana, revisemos esta armadura que usted nos ha dado, porque la lucha es todos los días. Señor, que cada día que nos despertemos, revisemos. Me he puesto el calzado, lo tengo bien ajustado. ¿Cuál es ese calzado verdad? ¿Hablé verdad o no hablé verdad, Señor? Perdóname, ayúdame a hablar verdad. ¿Me ha sujetado el cinturón? ¿Cuál es ese cinturón? La verdad. La verdad, el calzado de la paz, la coraza de justicia, andar en verdad, andar en justicia, andar en paz. Y tomar el escudo de la fe. Mi fe debe estar conectada con el Dios de la vida. Señor, ayúdanos como soldados suyos a que nuestra fe esté conectada con el Dios de la vida, sea alimentada por el poder del Espíritu. Señor, también las armas ofensivas, ayúdanos a hacer buen uso de ellas, Señor. La oración, como cristiano en todo tiempo, como soldado de Cristo, ejercitarme en la oración, Señor. El soldado siempre está ejercitado en las armas, en las milicias, en todas las prácticas. Como hijo suyo, como soldado de Cristo, debo ser una persona, Señor, ejercitado en la oración. Ayúdanos, Padre, a ejercitarnos a todo en la oración, buscando tu dirección en el clamor. Padre mío, ejercitado en la palabra, saber manejar la espada del Espíritu, que es tu palabra. Enséñanos, ayúdanos, bendíganos, fortalézcanos y líbranos, Señor, de las huestes de Satanás. Ayúdanos a ser más que vencedor en todo, Señor, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.